Bueno, pregunta 107 nos habla de las apariciones en el estado de vigilia, es decir, despiertos, no son raras ni constituyen una novedad. De hecho, se han producido en todos los tiempos y la historia las registra en un gran número. Con todo, no precisamos remontarnos al pasado, pues en la actualidad ocurren con mucha frecuencia. La actualidad no solo de Allan Kardec, sino la nuestra. Muchas de las personas que las han presenciado las tomaron en un primer momento por lo que se convino en llamar alucinaciones. Las apariciones son frecuentes, sobre todo en los casos de muerte de personas ausentes, que vienen a visitar a sus parientes o amigos. Muchas veces no tienen un objeto determinado, pero en general podemos decir que los espíritus que se aparecen de ese modo son atraídos por la simpatía. Examine cada uno sus recuerdos, pues es bastante reducido el número de personas que no conocen algunos hechos de ese género, cuya autenticidad no puede ser puesta en duda. Antes de continuar, y aquí, hoy en día no es como en la época de Allan Kardec, ya es lógico hablar o que esto esté en los medios, en el cine. Es mucho el tema de las películas o la trivialidad, que es muy normal el que alguien haya hablado de la materialización de espíritus, ¿no? De hecho, si me he puesto a ver, y los estudios científicos más rigurosos son de la época del 19, los de Katy King, ¿vale? Que se pueden experimentar de esa época. Después, seguramente porque a lo mejor ningún científico así ha querido validarlos o poner su nombre, o si lo ha hecho, como en el caso de William Brooks, en ese momento llegaron a decir que se había puesto o vestido a la medium, ¿vale? Y había fantaseado todo. Es decir, quien no puede, ¿vale? La ciencia y el buscar, el ignorar para catalogar, ¿no? Pero es cierto que se dan no solo en tema de apariciones, sino puntualmente a gente cercana a la muerte, ¿vale? Las experiencias cercanas a la muerte, o gente que va a morir y se aparece, como dice ahí, a familiares, amigos por afinidad, ¿vale? Para transmitirles algún mensaje. O sea que eso se ha dado, y como decía antes, podíamos presentar o poner en otro día una presentación solo de casos que hay, ¿no? Validados. Como digo, el caso de Katy King se manifestó y estudió durante distintos años, ¿vale? Fue una materializaciones que podían ser tangibles, que se fotografiaron, y después de todo ese estudio validado por William Crookes, que era un científico importante de la época, físico-químico, se llegó a tildar de la comunidad científica como que había fraude detrás. Por lo tanto, bueno, pues ahí se quedó el tema. Siguiendo, porque a las consideraciones precedentes, sigo con la pregunta, agregaremos el examen de algunos efectos ópticos que han dado origen al singular sistema de los espíritus glóbulos. El aire no siempre presenta una limpidez absoluta, y hay circunstancias en que las corrientes de las moléculas aeriformes son perfectamente visibles, así como la agitación que el calor produce en ellas. Algunas personas tomaron esto por aglomeraciones de espíritus que se agitaban en el espacio. Nos basta con citar esta opinión para que quede refutada. Sin embargo, hay otra especie de ilusión no menos extraña, contra la cual también es bueno estar prevenidos. Bueno, aquí entramos no solo con, hablábamos en clases anteriores del efecto que muchas veces la imaginación puede ocasionar, que creamos, pues asociamos a la aparición de espíritus a lugares lúgubres por la noche, con movimiento pues que el propio viento puede ocasionar, ¿no? Y que asociamos esto a que hay algún espíritu detrás, ¿no? Igual puede ser debido a causas fisiológicas, o aquí empezamos con ver lo que podría estar provocando el viento, ¿no? O los efectos del aire y visuales, ¿vale?
pero no dejan de ser efectos que pueden tener una base y no precisamente la aparición de algún espíritu, materialización de algún espíritu. ¿Le pasa bien? El humor. Vale. El humor acuoso, ahí hablamos con posibles efectos fisiológicos, ¿no? Y aquí dice, el humor acuoso del ojo presenta puntos apenas perceptibles que han perdido su transparencia. Esos puntos son como cuerpos opacos en suspensión en el líquido cuyos movimientos acompañan. Producen en el aire del ambiente y a distancia, por efecto del aumento y de la refracción, la apariencia de pequeños discos cuyos diámetros varían de 1 a 10 milímetros que parecen nadar en la atmósfera. Aquí está hablando de posibles percepciones de manchas fuera que se deben a efectos que hay en el humor, es el gel que baña el ojo, ¿vale? Y que esto puede estar provocando que parezca que vea algo fuera que realmente está dentro de mí, ¿vale? Y fisiológicamente está probado. Entonces, vimos personas que tomaron esos discos por espíritus que las seguían, que las acompañaban a todas partes. En su entusiasmo confunden con figuras los matices de la irisación, lo que es casi tan irracional como ver un rostro en la luna. Una simple observación hecha por sí misma las conducirá de nuevo al terreno de la realidad. Dichas personas afirman que esos discos o medallones no solo las acompañan, sino que siguen todos sus movimientos. Van hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o allá hacia abajo, o bien se detienen según el movimiento que hagan con la cabeza, ¿vale? Es decir, que esos espíritus, supuestos espíritus, estarían haciendo exactamente lo mismo que ellos están haciendo. Esto no tiene nada sorprendente, dado que esas formas se encuentran en su globo ocular, por lo tanto es lógico que acompañen todos sus movimientos. Si fueran espíritus, deberíamos convenir en que el papel que desempeñan es demasiado mecánico para ser propio de seres inteligentes y libres, además de muy tedioso, incluso para espíritus inferiores. Con mayor razón aún, se trata de un papel incompatible con la idea que nos hacemos de los espíritus superiores. Es verdad que algunas personas toman por espíritus malos a los puntos negros o moscas amauróticas. A mí aquí, terminemos y os comento, estos discos, del mismo modo que las manchas negras, tienen un movimiento ondulatorio cuya amplitud no va más allá de un cierto ángulo y contribuye a la ilusión el hecho de que no acompañan bruscamente los movimientos de la línea visual. Su razón es muy simple. Como dijimos, los puntos opacos del humor acuoso, ese gel que acompaña el ojo, causa principal del fenómeno, se encuentra en suspensión y tiende siempre a descender. Ascienden cuando los impulsa el movimiento del ojo, aunque al llegar a cierta altura, si se fija la vista, los discos descienden por sí mismos y después se detienen. Su movilidad es extrema, pues basta con un movimiento imperceptible del ojo para hacer que cambien de dirección y recorran con celeridad toda la amplitud del arco en el espacio en que se produce la imagen. Mientras no se pruebe que una imagen posee movimiento propio, espontáneo e inteligente por sí mismo, no se podrá ver en ese hecho más que un simple fenómeno óptico fisiológico. Por lo tanto, habría que descartar, ¿no? Y es tan importante dar validez o estar abierto de mira a saber lo que puede ser el origen de un espíritu como a descartar todo lo que no es, no ilusionar la fantasía, porque también esto puede crear puede ser susceptible de burlas y crear desconcierto o gente que no incredulidad. Lo mismo sucede con los destellos que se producen algunas veces a modo de haces más o menos compactos por las contracciones de los músculos del ojo y que probablemente se deben a la electricidad fosforescente del iris, puesto que por lo general se limitan a la circunferencia del disco de ese órgano. Ese tipo de ilusiones solo puede ser el resultado de una observación incompleta,
Quien quiera que haya estudiado con seriedad la naturaleza de los espíritus por todos los medios que la ciencia práctica facilita, comprenderá cuán pueriles son esas ilusiones. Así como combatimos las teorías arriesgadas con que se atacan las manifestaciones, en caso de que esas teorías se basan en la ignorancia de los hechos, también debemos tratar de destruir las ideas falsas, que notan más entusiasmo que reflexión y que por eso mismo causan más daño que bien en lo que respecta a los incrédulos, predispuestos de por sí a buscar el lado ridículo de las cosas. Lo que decíamos antes. Aquí me pararé a decir que, claro, en tiempos de Allan Kardec igual no había mucho avance. Ahora ya muchas de esas cosas tienen nombre, son enfermedades catalogadas y están, ¿no? De hecho, a ver si aquí, que estoy en modo avión, pero puedo haceros un poco un resumen de cosas que he visto y que pueden, lo que sea miodesopsias, moscas volantes, ¿vale? Que son pequeñas fibras o grumos en el humor vítreo, gel del ojo, que proyectan sombras en la retina. Por otro lado, tenemos el aura visual sin dolor, una migraña ocular, ¿vale?, que hace que las personas puedan ver luces, figuras geométricas, zigzags, destellos o mosaicos por 5-30 minutos. También tenemos fotopsias, destellos de luz, ¿vale?, que tienen causas neurooftalmológicas probadas, ¿vale? Después está el desprendimiento vítreo, posterior o anterior, cuerpos opacos o depósitos en la córnea o el cristalino, y el fenómeno de entoptias, percepciones generadas desde dentro del ojo. Es decir, todo esto, así como trastornos de las retinas, pueden provocar fisiológicamente el que veamos o parezca que vemos cosas fuera que nada tienen que ver con espíritus, ¿vale?, y que tienen una causa fisiológica. Bueno, como se ve y hemos visto hasta ahora en todo el estudio, el periespíritu, y ya entramos, en la pregunta 109, ¿vale? Como se ve, el periespíritu es el principio de todas las manifestaciones, es decir, es el medio por el cual el espíritu entra en contacto con la materia y puede obrar sobre ella. El conocimiento del periespíritu nos proporcionó la clave de infinidad de fenómenos y permitió que la ciencia espírita diera un gran paso, pues hizo que se encaminara por una vía nueva al quitarle todas las características de lo maravilloso y sobrenatural. Gracias a los espíritus, pues ellos mismos nos indicaron el camino, encontramos la explicación de la acción del espíritu sobre la materia, del movimiento de los cuerpos inertes, de los ruidos y de las apariciones. Ahí encontramos también la explicación de muchos otros fenómenos que nos resta examinar antes de que pasemos al estudio de las comunicaciones propiamente dichas. Cuanto más sepamos acerca de sus causas fundamentales, tanto mejor las comprenderemos. Si el observador entiende correctamente aquel principio, podrá aplicarlo con facilidad a los diversos hechos que se le presenten. Y aquí hago un poco el repaso de lo que vimos, y es que el espíritu como tal, había 3 principios universales. Está el principio, el espíritu, Dios y la materia, ¿no? Y para obrar el espíritu sobre la materia necesitaba del periespíritu, ¿vale? Y es el que da la explicación de que podamos o que pueda el espíritu, por un lado, parecer materializar y por otro lado, actuar sobre la materia. En cuanto a la teoría que damos a conocer, lejos estamos de considerarla absoluta y como si fuera la última palabra. Nuevos estudios sin duda la completarán o rectificarán más adelante. Mientras tanto, por más incompleta e imperfecta que sea actualmente, siempre puede ayudarnos a comprender la posibilidad de los hechos mediante causas que nada tienen de sobrenatural. Y aunque fuera una hipótesis,
no se le podría negar el mérito de la racionalidad y de la probabilidad, y valdría tanto como todas las explicaciones que los negadores ofrecen para demostrar que en los fenómenos espíritas no hay más que ilusión, fantasmas y subterfugios. Aquí lo que ha querido decir es que si esto fuera solo una hipótesis, tendría igual peso o mayor que muchas otras, porque esto da cabida y explicación a todos los hechos que hasta ese momento o hasta ahora hay, ¿vale? Dando un razonamiento que muchas veces los negacionistas dicen eso no es posible y se quedan sin más, ¿no? Y digamos en base a el criterio científico que Allan Kardec desde un principio quiso imponer para dar racionalidad y precisamente poder dar un argumento sólido a aquellos que de forma sistemática en esa época estaban contra el espiritismo, pues se negaban a crear. Y hasta aquí, de alguna manera, el estudio preparado para hoy, creo. Sí, porque hemos acabado las 4 preguntas. Entonces, si quieres, paramos la grabación y pasamos a comentar todo lo que haya sido hasta ahora y bien respondemos preguntas, comentamos entre todos y lo que no sepa, pues se prepara para la siguiente o pedimos inspiración divina. Muchas gracias.